la Universidad de El Salvador, exactamente de la Escuela de Ingeniería Industrial, y los integrantes de este equipo somos Adrián Antonio Arias Amaya, del grupo número 1, Carla Rebeca Lima Cáceres, del grupo número 2, Irving Daniel Rivas Aguirre, Oscar Samuel Ara García, que somos del grupo número 2. En esta ocasión nos ha tocado el tema de investigación acerca del programa de Caligrant Suite. El tutor es el ingeniero Luis Alonso Aventura. Para hablar de Caligrant, es una suite ofimática desarrollado por KDE. Contiene un programa de procesador de texto, que es lo que estamos viendo aquí abajo, que es asimismo Caligrant Word, que es parte de Caligrant Suite. También proporciona varias herramientas con las cuales podemos trabajar y elaborar texto. Tenemos la hoja de cálculo, donde es muy útil y es fácil de poder manejar, y también un programa de presentación y un gestor de base de datos, que es Kexi. Por mi parte, me ha tocado hablar y presentar Caligrant Word, que es Caligrant Word. Este programa es un procesador de texto donde se puede elaborar o ejecutar la información y es fácil de usar. Como pueden ver, nos dan 4 opciones, donde en esto está todo el fundamento de este programa. También permite insertar imágenes, que más adelante lo vamos a ver, o textos sin ningún problema, ajustándose con el programa, como un programa moderno. En realidad permite que cualquier tipo de formato sea compatible, permitiendo guardar o abrir cualquier tipo de documento o formato. Por ejemplo, tenemos aquí abrir documentos. Es muy bueno porque es compatible este programa con cualquier tipo de documentos a la hora de abrir y trabajar con ellos. Por ejemplo, este programa de Caligrant Suite puede abrir o guardar documentos como OpenOffice, Google Docs, Microsoft Word, y también luego de esto puede llegar hasta editar y guardar el documento de tipo PDF. Sobre estas 4 opciones que nos proporciona acá, podemos ver de que puedo abrir cualquier tipo de documentos de cualquier tipo de las carpetas. Por ejemplo, puedo irme a mi PC con la casita que vemos acá. Puedo irme a documentos y pues aquí me abre todos los documentos que yo tengo en mi PC. Aquí voy a abrir este, Oscar Horario es Oscar, y pues ya está en el programa. Inmediatamente me abre el documento y pues aquí yo puedo hasta editarlo. Este es un horario del año pasado, pero podemos ver que es fácil de usar y poder abrir estos tipos de archivos. Pero entonces, al abrir esto, también me permite de que este documento reciente pueda trabajarlo después. Me lo guarda entonces en una sola carpeta del programa, que sin necesidad de andarlo buscando, ya me lo guarda en documentos recientes. También está la personalización del documento, donde presentan varios tipos de formato acerca de los márgenes o columnas, incluso en tablas también. Y pues, si ustedes pueden observar, aquí están las columnas, los formatos y las unidades de tamaño o proporción. No solo es único, no solo es estándar, sino que, bueno, el estándar en el programa por defecto trae puntos, pero también se puede modificar a milímetros, centímetros, decímetros, pulgadas, picas y cero o puntos. Permítame que aquí se close. Ok, me cierro el programa, pero vamos a buscarlo rápidamente acá en Caligrant Word.
Bueno, como les decía, se puede personalizar. También está el ISO ISO A4, A3, A4, 5 y el legal y el screen, y así varios tipos de formatos que podemos ver, donde podemos trabajar a nuestro gusto como nos pidan. Entonces, el más común que se pueda apreciar es el documento blanco, donde podemos trabajar o insertar o elaborar textos. Pero dentro de este documento blanco también existen 4 opciones, donde está el documento colorido, el documento con color, y está el profesional, donde acá al abrirlo lo que proporciona es un margen ya estandarizado para esto. Pero vamos a entrar a documento blanco. Vamos a ver acá, bueno, vamos a abrirlo completamente. Vamos a ver acá varias herramientas que nos proporciona. Por ejemplo, está el expediente, para editar, el para poder ver, los estilos, está los ajustes y la ayuda. También para insertar imágenes es muy fácil. Venimos y directamente dentro de del programa del documento blanco, dentro de esta pestaña, solo abrimos, en Open abrimos, entonces venimos y ya podemos abrir esto. Por ejemplo, estas son capturas que yo ya había hecho antes para pasárselas a un compañero, y entonces inmediatamente sin ninguna complicación me las abre. Ahora bien, podemos cerrar y entonces también ya me guardó el documento aquí. Bueno, también para el manejo de tablas, es muy fácil. Venimos y nos proporciona esta lista de tablas acá, estos tipos de pestañitas, donde podemos aquí sacar en qué tipo de línea queremos la tabla. Podemos elegir cualquiera de estas opciones o nada. Bueno, acá podemos personalizar o cuántas columnas y filas queremos. Por ejemplo, vamos a hacer una 6x6. Tenemos la tabla de 6x6, donde podemos agregar cualquier tipo de texto fácilmente también. Y aquí tenemos estas variables donde podemos insertar dentro de la tabla, ya sea textos de referencias, ya sea comentarios, o pegar algo, o el nombre del autor. Aquí están todas estas opciones. Entonces, estas tablas que les hablaba es para poder agregar otra fila, más filas, y estas son para agregar columnas, como pueden ver, del lado derecho y lado izquierdo. Como vieron, agregué filas del lado derecho, superior e inferior, y también agregué columnas del lado izquierdo y derecho. También fácilmente podemos eliminarla con esta, borrando filas o columnas de este lado. Entonces el manejo de tablas es bastante accesible y fácil de utilizar, es muy bueno. Y para insertar imágenes también tenemos los formatos, como anteriormente estábamos viendo, y están acá, donde se puede acoplarle el documento como uno quiere, porque como dice el nombre, ¿verdad? Personalización de documentos. Entonces esto sería de mi parte en Calibran Word. Sé que hay mucho más dentro del programa, pero acerca de los 10 minutos que me corresponden, pues no me puedo sobrepasar. Es un programa interesante y pues hemos aprendido, y así es. Así que gracias. Programa de hoja de cálculo que es Cheat, parte del paquete Calibra Suisse de software libre. Aquí algo que me gustaría recargar y que todos podamos ver son para mí una
Una de las partes más importantes o innovadoras que pueden ser las plantillas, ya que eso nos da una increíble ventaja tanto en recursos de tiempo, movilidad, y así podemos tener una mejor manera de administrar tanto los recursos y datos. Y no solo eso, no son tan solo plantillas profesionales, son plantillas también para el hogar, plantillas en sí la finalidad de una hoja de cálculo son la división de tareas o cálculos, y con estas plantillas tenemos una visión clara de lo que es una hoja de cálculo así. Aquí van de diferentes maneras. Y ahora les explicaré un poco de las herramientas más básicas y esenciales que se utilizan tanto en la creación de una base de datos, creación de cualquier hoja de cálculo, como de aquí solo un ejemplo rápido de todo lo que una introducción de las herramientas que se pueden utilizar, ya sean el agregado a texto, las celdas y la forma en que se trabaja. Bueno, aquí me gustaría recalcar de que el formato como se está dividiendo en las filas y columnas y su intersección que todos conocemos como celda, donde las celdas pueden llevar operaciones de texto, pueden llevar conjuntos de textos, numeraciones, operaciones, relaciones, entre otros, un sinfín de posibilidades para distintos usos, ya sea usos de oficina, usos de hogares. Aquí lo que intento es mostrar cómo se manejan las diferentes herramientas que posee. Bueno, aquí está la digitación de datos en algunas celdas para posteriormente hacer un cálculo. Aquí quise hacer un ejemplo de la vida real de un alumno que viaja a la universidad y que vive lejos de la universidad. Sus gastos ahorita aquí está la digitación de los gastos que diariamente hace, tanto de comida, transporte, folletos, recargas de celular, entre otros. Haciendo uso de las herramientas como están, hacer y rehacer, se ahorra mucho tiempo y recursos. Inclusive hay una extensa cantidad de herramientas que sean copiar datos, copias la operación de una celda y la pegas en otra celda, pero los datos son diferentes. ¿Eso por qué? Porque la operación de la celda de arriba van escrito ahí la numeración de cada fila, y si hacemos la misma y si copiamos y pegamos la operación en la celda de abajo, va a ir con la numeración de las casillas de abajo, porque así lo señalamos de primera. Un detalle que me gustaría aquí compartir es que en Excel, donde casi siempre trabajo,
no necesitamos con el mouse seleccionar cada celda, pero aquí tiene como un tipo de error o algún otro problema que se modifica. Entonces solo con el mouse. Aquí voy a usar uno de los recursos en los que más me he apoyado, que es copiar y pegar una operación por su facilidad y rapidez. Y otra función que me agrada mucho de Cheats es que es dependiente de OpenFormula. Entonces tenemos un seguro de que las 4 operaciones básicas que se están efectuando están correctamente hechas, correctamente operadas y un resultado confiable, porque OpenFormula también Excel, las operaciones de Excel, Apache Office, LibreOffice son dependientes de él. Entonces tenemos un pequeño seguro de que la operación se está haciendo bien. Bueno, aquí hice un total de un valor de cuánto es lo que gastaría un alumno cualquiera en la universidad. Los diferentes tipos de hojas, las hojas de trabajo, cómo se trabajan. Aquí es donde el patio de juego de cualquier trabajador de oficina tiene que manejar Excel, entonces ese es su patio de juego. La forma de guardarlo. Y aquí un detalle que quería compartirles, porque yo quería saber si una hoja de cálculo se puede abrir solo con un programa o varios programas. Entonces aquí guardé una hoja de cálculo de Cheats y ahora a continuación la voy a abrir con el programa de hoja de cálculo de Excel del paquete Microsoft. Y vamos a observar los pequeños detalles, ya que como eso de un programa desconocido me dice si habilita la edición, entre otras cosas, y el formato de texto no me lo acepta. Entonces como que tengo solo los datos y las operaciones me las ha aceptado. Igual puedo editar el programa, editar mi tabla, editar todo, con la única diferencia que el formato de texto desapareció. Y igual el valor moneda ha cambiado drásticamente, porque anteriormente tenía el valor de contabilidad y aquí me aparece todo diferente, como que cambia la estética según el programa. Bueno, entonces compañeros, aquí les he compartido un poco de las herramientas, las diferentes herramientas que pueden tener el programa Cheat. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Gracias por su atención. Eso es todo. Calligra Sheets. Bueno, esta es parte de la suite de ofimática de Calligra Suite, en la cual vamos a trabajar el uso avanzado de hojas de cálculo electrónica, teniendo en cuenta 4 temas específicos que son el filtro y ordenamiento de lista de datos, el formato combinacional, validaciones, tablas y gráficos dinámicos. Bueno, primero que nada, aquí tenemos el programa, lo vamos a abrir. Este es el programa. Podemos observar que la interfaz es bastante parecida a Excel. Algunas cositas que podemos ver es que están las viñetas de ver, editar, insertar, formato, datos, herramientas, ajustes, agregar alguna forma, formatos de celda, entre otras muchas cosas.
pero ahorita nos vamos a enfocar en los 4 temas que les mencioné. Primero que nada, he hecho una pequeña tabla que contiene información de 3 estudiantes, Johnny, Manuel y Sofía, y categorías que sería una materia y luego que tienen unas notas. Estaremos trabajando con esta tabla para que sea más fácil la comprensión de esos 4 temas. El primer tema es filtros. Para cómo colocar un filtro. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que un filtro se refiere a una manera de mostrar solo un dato en específico. Por ejemplo, vamos a poner un filtro en esta columna, en el cual yo solamente quiero mostrar los datos que digan matemática. Entonces nos vamos a la ficha de datos, luego buscamos filtro y damos clic en la única opción, filtro automático. Al hacer clic vamos a notar esa pequeña pestañita hacia abajo, entonces si le damos clic vamos a ver que ahí hizo nuestro filtro de 2 materias, sería ciencias y matemáticas, y como solo quiero mostrar la de matemáticas, entonces voy a quitar el chequecito sobre el de ciencias y luego clic afuera. Como pueden observar, tenemos entonces tres filas que contienen la palabra matemática y que corresponden al filtro que acabamos de colocar. Bueno, eso es entonces cómo vamos a colocar un filtro. El siguiente punto sería el formato condicional. ¿Qué es un formato condicional? Pues es una forma de resaltar de un grupo de datos los que cumplan con cierto criterio. Para ampliar un poquito esta información, pues lo vamos a hacer. ¿Cómo? Lo primero que debemos de hacer es seleccionar los datos que nosotros le queremos aplicar el formato condicional. Luego nos dirigimos a formato. Ahí buscamos la opción que diga Conditional Style, que es el formato condicional. Le damos clic y nos aparecerá la siguiente ventana. Aquí lo que nosotros debemos de hacer es seleccionar cuáles son nuestras condiciones o nuestros criterios. Por ejemplo, quiero que me resalte ya sea una celda que sea igual a, mayor que, menor que, igual a y mayor a, y igual a o menor que, entre 2 rangos, afuera de un rango, diferente de. En este caso vamos a utilizar igual que y vamos a decir de que quiero que muestre todos las notas que sean iguales a 9 y que a esos les pongo un formato de estilo 1. Por ejemplo, le doy a aceptar y como pueden observar ha aparecido un formato diferente al que tiene el resto de nuestra tabla, o sea, con estos colorcitos que identifican que ese es el formato condicional que nosotros hemos aplicado a estas celdas. Bueno, y de esa manera entonces nosotros podemos colocar nuestro formato condicional. Luego tenemos el tercer punto, que serían las validaciones. ¿Qué es una validación? Pues es el que permite o es el que restringe en todo caso el ingreso de cierta información en una celda. Por ejemplo, en esta celda yo solo quiero que aparezcan números, nada más números, no quiero texto, fechas, horas o cualquier otro dato. Simplemente necesito números que estén valorados o comprendidos del 1 al 10. Entonces, para poner una validación en esta celda, lo que vamos a hacer es dirigirnos a datos, buscar validación y luego vamos a encontrarnos con 3 pestañitas. La primera es para especificar el criterio o lo que nos va a permitir ingresar. En todo caso, digamos que queremos un número, puede ser un entero, un texto, una fecha, una hora o una cantidad de letras de un texto o una lista. En todo caso, nosotros lo que queremos es un número. Vamos a dar cheque en este que nos permita que siempre se tiene que llenar la celda, que no deje los espacios vacíos, que sí deje los espacios vacíos, o lo podemos poner que no. Luego vamos a poner la condición.
igual que, mayor que, las mismas que les mencionaba en el formato condicional. Digamos que en todo caso yo quiero que aquí sea entre. Quiero que este sea los valores del 1 al 10. Esto quiere decir de que ningún número que sea mayor a 10 o menor que 1 va a poder ingresar en esta celda. Tampoco otro formato que sea texto, que sea fechas, entre cualquier otra cosa. Le damos OK y entonces la validación estará aplicada a nuestra celda. Por otra parte, la siguiente pestaña es una alerta de error. Este nos mostrará, al darle cheque aquí, nos mostrará ya sea un mensaje de alto, un mensaje de información o un mensaje de precaución, en el cual podemos poner un título, por ejemplo, que no corresponde, y un mensaje, digite un número. Le damos OK y entonces si nosotros digitamos un dato que no corresponde a un número, nos va a aparecer este mensaje. Luego tenemos la última pestaña, que sería ayuda de entrada. Entonces con ese chequecito vamos a permitir que ese mensaje se muestre cuando nosotros nos colocamos sobre alguna celda y le podemos poner un título, por ejemplo, ingresar, y un mensaje: ingrese el dato de la nota correspondiente, por ejemplo. Y le damos OK y entonces este mensaje aparecerá cuando nosotros nos coloquemos sobre esa celda. Y es así como nosotros aplicamos la validación a las celdas que nosotros queremos restringir el acceso o la información que queremos que ingrese. Y para terminar, vamos a hablar acerca de las tablas dinámicas. ¿Cómo vamos a crear una tabla dinámica? Pues lo primero que debemos hacer es seleccionar toda nuestra tabla. Luego de eso irnos a datos, pivot tables, que sería nuestra tabla dinámica. Vamos a seguir con esa selección, le damos a aceptar y entonces aquí vamos a ver en dónde queremos posicionar nuestras etiquetas, ya sea nombre, categoría y nota. Yo lo voy a posicionar en las filas que me muestren los nombres, en las columnas que me muestren la categoría y en los valores que me muestren las notas. También puedo seleccionar una opción, puede ser zoom, máximos, mínimos, contar, entre otros. Y en todo caso yo le voy a dejar suma y que me diga la suma de los totales de las filas y de las columnas. Luego, esto es muy importante, agregar un filtro. Entonces le damos clic en el filtro y vamos a decir que me haga un filtro de las notas que sean iguales a 7, por ejemplo. Entonces le damos a aceptar y luego le damos a aceptar y vamos a ver que nos aparece este mensaje que nos dice que la tabla ha sido construida o ha sido realizada. Entonces le damos OK y vamos a ver que nos aparece una nueva hoja. Le damos clic y podemos observar entonces aquí que nos ha aparecido la información que le hemos solicitado, el dato que corresponde a la persona que tiene como 7 de nota, y aquí nos dice que lo tiene en matemática, que se llama Manuel. Y aquí aparece la suma de la fila y la suma de la columna. Entonces eso ha sido todo de mi parte para explicar un poquito acerca del uso avanzado de hojas de cálculo electrónicas. Espero les haya quedado muy claro. Hasta pronto. Bueno, sean todos bienvenidos. Siguiendo con la explicación de lo que es Calligra Suite. En este caso desarrollaremos el tema bases de datos. Pero para entender este tema tenemos que saber las relaciones que tiene Calligra con Kexo. Calligra, ya anteriormente algunos de mis compañeros les habrá explicado lo que es. Pero si no es así, Calligra es una suite ofimática y editor de artes gráficas desarrollada por KDE.
En este caso, una de las aplicaciones que Calligra ha desarrollado es Kexi. Y Kexi es por defecto el gestor de base de datos que Calligra tiene. Por eso mismo hablaremos sobre él, porque el tema de base de datos y Kexi es el gestor de base de datos. Entonces, esa es la relación que estos dos tienen. Para entender el tema necesitamos saber también los conceptos fundamentales. El más importante es base de datos. Con respecto a la base de datos, un concepto formal podría ser que es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de una forma organizada para luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. Si no se entiende este concepto, yo en el trabajo de tarea que vamos a entregar como grupo puse un ejemplo en el que yo comparaba la base de datos con una alcancía. En este caso, en una alcancía uno puede meter dinero y después de un tiempo uno puede sacar pequeñas cantidades de dinero de la alcancía o sacarlo todo si uno lo necesita, idénticamente en una base de datos, pero en este caso en vez de meter dinero introducimos información. Y después de un tiempo, si uno necesita preguntarle algo a la base de datos, algo puntual, alguna información, uno puede sacar información puntual de ahí. O si es necesario una base de datos con anterioridad para hacer un nuevo proyecto, pues ya se tiene. De esta forma, ahí se puede ver una forma fácil de entender lo que es base de datos. Siguiendo, existen dos tipos de base de datos, la relacional y la no relacional. En este caso, la relacional es la más común, la que más se conoce, es la que tradicionalmente se hace, pero tiene sus limitaciones a la hora de hablar del tema de redundancia, porque ahí no del ancho queda un poco atrás. Por eso mismo sale o nace la idea de la base de datos no relacional o no SQL. En este caso existen dos tipos por necesidad, ya que la base de datos relacional no puede lidiar con la redundancia. Viene a surgir la base de datos no relacional, que elimina ese defecto de la base de datos relacional y también tiene ciertas características buenas. Por ejemplo, la base de datos no relacional es más liviana y más rápida, por lo que podría ser bastante bueno el hacer una base de datos relacional, pero en este caso no relacional, disculpen. Pero en este caso Kexi no crea base de datos no relacionales, sino que relacionales, por lo que aquí al final tenemos el tema de creación de una base de datos relacional, porque Kexi solo puede crear ese tipo de base de datos. Para hacer base de datos no relacionales se necesitan otro tipo de aplicaciones. Entre las propiedades de los campos de Kexi tenemos, por aquí los llevo a Kexi. En este caso yo aquí he creado el campo ID y aquí a la par podemos ponerle el tipo de campo que uno quiere. Por ejemplo, texto, número entero, número de 2 decimales, opción de sí o no, de tiempo o de objeto. Aquí ya dentro de poco les explico qué es esto, pero si se fijan, esos son los tipos de propiedades de los campos. Bueno, ya siguiendo en la creación de una base de datos, entramos ya enteramente a lo que es Kexi. Kexi es el gestor de base de datos. Si se fijan, es bastante sencillo de utilizar. Aquí puedo hacer uno nuevo, luego me va a aparecer esta plantilla que es, digamos, sin estas dos cosas, y me va a aparecer yo creo una tabla o una consulta, un formulario, un informe. En este caso yo con anterioridad ya había hecho la tabla y el formulario por respetar el tiempo de mis compañeros, ya que yo solo tengo 10 minutos para hacer este video. Bueno, aquí en la tabla de base de datos, si se fijan, está el diseño. Yo puedo aquí poner algo, no sé, un campo, y aquí le puedo aplicar el campo, pero en este caso no se lo voy a poner porque me puede dar error, por eso de antemano ya había hecho. Y si empiezo desde cero, me puede dar error o alguna cosa, y yo les quiero enseñar bastante cómo es esto. Le damos guardar, cancelar. Nos vamos a Data, y aquí ya tenemos nuestra base de datos creada. Bueno, en el formulario, si uno aquí mismo puede introducir la información, si uno quiere puede ponerle el ID, el nombre y todo eso,
Pero si uno no lo quiere así, ya de plano lo quiere hacer un poco más formal, se crea un formulario. Y si se fijan, este formulario que nos ofrece Kexi es bastante parecido a lo que es Visual Basic. Y si se fijan, yo aquí he puesto textbox, y si se fijan aquí le puedo cambiar sus propiedades. Bueno, aquí también tenemos los botones. En los botones es bastante igual, idéntico. Aquí por ejemplo tenemos la geometría de X con respecto a de aquí para acá, la Y de arriba hacia abajo, width con respecto a lo que es esto de aquí, acá del botón, y height, que es lo de arriba abajo del tamaño del botón. Igual con las demás cosas, si se fijan, tienen los mismos aspectos. Aquí le puede cambiar el tipo de letra, el color, si solo es para leer. Y quiero ver dónde está. Por ahí. Por ejemplo, también otra cosa curiosa es que cuando uno quiere poner un botón, y en este caso yo elegí el botón guardar, vengo y si me voy a la opción asignar acción. Esto es lo que tiene Kexi, que es bastante sencillo de utilizar. Es casi como una aplicación para novatos. Y aquí yo mismo busco aquí en Current, Save, Made to the Current Changes. O si no, aquí tenemos más opciones de acciones para ponerle a un botón. Cancelar ya tiene. Aquí ya está guardado. Si no, solo le doy guardar y me voy a Data. Aquí en Data ya puedo poner, por ejemplo, ya puedo meter a un ID, un nombre, Priyank, mío, apellidos Arias, edad 18 y de número de identificación un número cualquiera. Ok, y le damos guardar. Venimos y aquí no aparece porque no ha refrescado, entonces la cerramos. Cerramos, ¿sí? Y la volvemos a abrir. Si se fijan, ya aparece. Aquí tengo 12, Adrián, lo que yo puse, lo que yo metí. En este caso, si se fijan, funciona. Es bastante sencillo de utilizar en este aspecto. Si yo vengo y quiero borrarlo, porque también con estos botones puedo irme para adelante, irme para atrás con respecto a las cosas que yo he introducido en la base de datos. También yo puedo borrar. En este caso le doy Delete Record, cierro la tabla, la vuelvo a abrir y si se fijan ya me borró la información. Kexi es bastante práctico en lo referido a hacer esto y uno puede hacer bastantes cosas curiosas con esto. Aquí podemos tener, si se fijan, también en la hora de hacer formulario tenemos los botones como Label Text, Text Editor, Combo Box, Checkbox y todo este tipo de acciones que nos permiten hacer un buen formulario y una tabla. Ya uniendo estos dos tipos de cosas ya tenemos una base de datos bastante funcional. Bueno, dejaré el video hasta aquí para que mis compañeros tengan tiempo de explicar también lo suyo. Espero que el video haya sido explicativo y que les haya gustado. Bueno, muchas gracias.